Bueno, muy buenas tardes o noche. Hoy es 25 de abril, como pasa el tiempo, ya mayo, junio, mitad de año. Y tenemos el día de hoy a verdaderos expertos en un tema que hace poco tiempo atrás era muy desconocido y está empezando a tomar fuerza y vigor, no solamente en Bolivia, sino en otros países como Perú, por ejemplo. Entonces hoy tenemos a estudiosos, investigadores, diría yo verdaderos expertos en el tema de ferrocarriles y todo lo que está detrás de esta posibilidad de conectar el comercio, los productos y los países a través de los ferrocarriles. Está Cintia Aramayo, que es, bueno, es abogada, pero yo pensé que era ingeniero también, que, bueno, ha estado al mando de una red importante en Bolivia, gran conocedora y ahora autoridad del nuevo gobierno en este tema. Tenemos a Robert Salamé, que es un apasionado, lo mismo que Miguel Ángel, comunicador, tiene sus medios de comunicación. De hecho, me ha hecho un par de entrevistas hace algún tiempo atrás en el canal que él maneja en Lima. Y pienso que este tema va a ir tomando fuerza en la medida en la que se desarrollan este tipo de actividades y de debates. Agradecer la presencia de todos ustedes y el interés también. La dinámica, pues vamos a empezar con Robert, 20-25 minutos, para que haga una exposición sobre la situación, el estado de arte de los ferrocarriles y cómo ve él la situación actual y cómo la proyecta. Luego, Cintia Aramayo hará una presentación de cómo estamos tomando las riendas en este importante eh, medio de comunicación y cerraríamos con una exposición también de Miguel Ángel de unos 20 a 25 minutos. Luego cedemos la palestra, el espacio a todos los tertulianos para que puedan hacer sus preguntas, sus sugerencias, sus observaciones. Entonces, arrancamos y te cedo la palabra, querido Robert. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, mi querido Guido. Los saluda Robert Salamé desde Huancayo, Perú. Un saludo para todos los asistentes, igualmente un saludo para la señora Cintia Aramayo, igualmente para mi compatriota y amigo Miguel Ángel Salino. Eh, He preparado una presentación, acá en la oficina hemos preparado una presentación, así que paso sin más preámbulos a proyectarla. Muchas gracias.
El eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes surgió como una alternativa para la solución de la problemática de los más de 70.000 centros poblados dispersos con menos de 100 habitantes en Perú. Problemática que fue tratada y desarrollada por el suscrito en una singular tesis titulada La dispersión poblacional rural y su incidencia en el desarrollo humano en relación a la densidad poblacional de los centros poblados en el corredor económico Huancayo-Costambo 2015, Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN 2016. Elevar el IDH y el desarrollo de las poblaciones rurales demanda políticas geográficamente focalizadas, descartando paulatinamente las políticas meramente asistencialistas dirigidas a individuos u hogares y muy por el contrario, impulsemos políticas para el desarrollo territorial rural. Las carencias de políticas reales afectan a las poblaciones rurales sostenidamente, que enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud, educación y empleo, agravándose por la escasa conectividad, elevando los costos logísticos y tiempo de traslado, afectando seriamente la competitividad del país. Por consiguiente, el transcontinental de los Andes se convierte en instrumento para el desarrollo atravesando 11 regiones de la sierra peruana en forma directa y 3 de manera tangencial: Cajamarca, La Libertad, Ancash con Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac con Cusco, Arequipa con Puno, Moquegua y Tacna y los ramales hacia la selva y la costa, posibilitando de esta forma la incorporación de la sierra longitudinal del Perú al comercio internacional de Latinoamérica, convirtiéndose además en eje turístico mundial desde el Canal de Panamá y a su encuentro con los puertos Ilhéus y Santos en el Brasil y con los corredores económicos bioceánicos del continente. La migración de las poblaciones rurales en Latinoamérica han producido gran parte en los países 3 efectos negativos: pérdida de la riqueza agropecuaria, el deterioro de las infraestructuras urbanas y sobre todo la grave disminución de los adecuados servicios públicos y privados en áreas urbanas, habiéndose generado, entre otros problemas, cinturones de pobreza, pueblos jóvenes, favelas, villas, etc. Considero que ya es momento de que los gobiernos deban producir potentes políticas de retorno, los cuales serán muy bien recibidos para repoblar prontamente los territorios abandonados. El mañana es algo que se puede elegir. Cuando los países dejen de ver su geografía como una barrera e inicien visualizándola como una gran oportunidad. Cuando un país transforma su mentalidad, cambia su fortuna. Ese es el salto al que estamos asistiendo ahora. Cuando solemos referirnos a la pobreza latinoamericana, esta fluctúa alrededor del 30%, fundamentalmente porque estamos muy limitados en generar valor agregado a nuestra producción primaria. Ahora bien, si señalamos el tema del bono demográfico, es muy sensible y el que debemos de asumir si tenemos en nuestra expectativa la sostenibilidad del desarrollo territorial y una vida decente para los nuevos jubilados. Estamos viviendo un momento decisivo. El futuro logístico no solo depende de puertos de gran calado. La integración multimodal es fundamental para la competitividad que buscamos, conjuntamente con la integración regional. Con la digitalización aduanera y una visión estratégica, haremos frente a la incertidumbre, desarrollando las capacidades de adaptarnos a nuevos mercados en la gran competencia mundial. Tenemos el privilegio de diseñar y concretar nuestro futuro basados en el entendimiento mutuo. No hacerlo significará que los costos serán trascendentales para las próximas generaciones. Cuando nos referimos a la brecha de infraestructura, por ejemplo, en Perú superamos los $100.000 millones en obras por ejecutar.
siendo necesario precisar que la brecha de infraestructura en América Latina, según CEPAL, BID, Banco Mundial, la inversión necesaria deberá estar en el orden del 5 al 7% del PBI anual. Actualmente, la inversión es del 2.5 promedio del PBI, precisando que la conectividad, el transporte, la electricidad, agua y saneamiento, además de las telecomunicaciones, son determinantes para el progreso porque mejora la productividad del capital y el estímulo directo que se tiene en el desarrollo. Hemos soslayado por muchos años que la infraestructura determina el destino de los pueblos. Hemos limitado la construcción de nuestra infraestructura en los siglos XIX y XX. Son los 200 años perdidos. Cuando decimos que un país vale por su ubicación, reconozcamos que vale mucho más por la forma como usa esa ubicación. El Perú está empezando a usarla, y cuando un país inicia a usar su posición, sobre todo esas posiciones estratégicas, emprende también la creación de rutas que modifican los mapas. Como dicen, crea un nuevo mapa sobre el mapa. Mi querida Bolivia, yo me quedo con Bolivia, corazón de integración latinoamericana. Latinoamérica tiene una ubicación geoestratégica importante, convertido en conector mundial. Hagamos uso de esa ventaja y señalemos las rutas futuras de conexiones transcontinentales. La CEPAL plantea que la integración regional es un imperativo para acelerar el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Esta se logra mediante la cooperación entre los países con instituciones regionales e internacionales y por los propios países. Los tratados bilaterales y multilaterales que buscan la integración económica regional, ya que su función económica es vencer los obstáculos de la distancia y del territorio y agilizar los desplazamientos de bienes y personas. Históricamente demostrado está en todo el orbe que son los corredores o ejes económicos y comerciales los que llevan el desarrollo a las poblaciones. Asimismo, ayuda a incorporar y ocupar sosteniblemente los amplios territorios mediterráneos de las naciones, como productores y abastecedores de materias primas. Compensa la globalización, induciendo el desarrollo hacia el interior de Sudamérica. Por consiguiente, puedo afirmar que el desarrollo que requerimos debe centrarse en el eje longitudinal de Latinoamérica, para lo cual planteo la conexión ferroviaria sudamericana como una primera etapa y en una segunda etapa la conexión latinoamericana, siendo menester señalar que Centroamérica también viene buscando su conexión ferroviaria desde México hasta el Canal de Panamá. El eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes es el conector de Sudamérica. Necesitamos, para el desarrollo de Latinoamérica, la gran columna vertebral que ate a la prosperidad en conjunto a los países, incrementándose la calidad de vida de las poblaciones y, sobre todo, valorando el cometido primordial que cumple el transporte en el desarrollo territorial. Y no que cada uno de los países pretenda consolidarse como un gigante solitario acompañado de sus propios chauvinismos e intereses. Imaginemos cuántos negocios derivarán, y más aún los parques industriales que surgirán, centros logísticos, los puertos secos, centros de acopio y mucha infraestructura. El desarrollo agropecuario, la piscicultura, el desarrollo de bosques, la reforestación, la transformación de la madera, plantas metalúrgicas y muchas otras actividades económicas. En síntesis, la industrialización de Latinoamérica en todos los sectores. No debemos soslayar que la geografía ordena la economía. Debemos precisar que el desarrollo minero es fundamental en muchos países de Latinoamérica. Bolivia y Perú son dos de ellos. Para lo cual, el transcontinental de los Andes, conjuntamente con la red ferroviaria latinoamericana, generará un sinnúmero de posibilidades industriales y comerciales, como también beneficiará
el repoblamiento y la estabilización de las poblaciones del interior de cada país, encaminando a las poblaciones rurales hacia una clase media campesina, precisando que una eficaz conectividad entre los países genera un potente impulso económico de las actividades de los distintos sectores, como podemos apreciar en la imagen que se proyecta. Pero es bueno hacer hincapié y precisar que desde el punto de vista del desarrollo, seguridad y la defensa nacional, es necesario un acuerdo común para asumir nuestras debilidades. De no hacerlo, nos haremos cómplices vulnerables y otros lo utilizarán en contra de nuestra Latinoamérica. Propiciemos la cohesión social y la cohesión territorial, que se fundamentan en la construcción de naciones latinoamericanas que propicien, entre otros, el bien común y, sobre todo, tracemos objetivos comunes. Ahora bien, la propuesta y el paisaje como elemento natural favorecen proyectos y rutas de turismo latinoamericano que aún queda mucho por desarrollar. Piense usted, ¿cómo se beneficiaría el desarrollo del turismo conjuntamente con el resto de las actividades económicas? Imaginemos cruzando el continente a lo largo de la cordillera, un eje ferroviario turístico. Pensemos y soñemos qué es lo que provocaría en el mundo. Recorriendo en coches turísticos con ventanas panorámicas, coches litera, coches terraza, coches bar, coches comedor, coches de música y video, entre otros, tirados por inimaginables máquinas, recorriendo los distintos destinos turísticos de los países latinoamericanos, haciéndose necesario detallar que la conectividad ferroviaria no ha sido considerado por nuestros gobiernos como políticas de Estado para la conectividad latinoamericana. El ferrocarril es esencial para proporcionar un transporte seguro, eficiente y de alta capacidad, impulsando las distintas actividades económicas e industriales, propiciando así el desarrollo territorial. El ferrocarril ofrece una logística de primer nivel para el transporte de las naciones, de sus mercancías frágiles o pesadas. Ahora, es bueno señalar que mientras América Latina continúa con sus dudas y proteccionismos, y en su propio vecindario, en otras latitudes, se vienen desarrollando grandes proyectos de conectividad ferroviaria. Damas y caballeros, el mundo avanza sobre rieles. En el mundo entero se vienen construyendo grandes redes ferroviarias. América Latina también viene desarrollando propuestas para la conectividad ferroviaria, impulsando y dirigiendo su visión hacia importantes conexiones portuarias. Cuando nos referimos a los principales puertos de Sudamérica, tenemos Callao, Chancay, San Antonio, Guayaquil, Buenaventura, Santos, Ileus, Buenos Aires, Montevideo, Matarani, San Juan de Marcona, Pisco, Hilo y Salaberry. Sin embargo, recordemos que el litoral sudamericano cuenta con 50 puertos. Si nos referimos brevemente a los costos logísticos, en Perú, por ejemplo, se tiene un 34% sobre el valor del producto, suponiendo 5 veces más que el promedio de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y en algunos lugares sin conectividad se estima hasta un 80%. En el caso de Perú, se estiman costos logísticos 10% adicional al promedio de América Latina. Bien, ahora es fundamental precisar la vital importancia que tiene el desarrollo de proyectos de conectividad ferroviaria para el crecimiento económico de los países. Dando una mirada a la experiencia internacional, en el transporte por ferrocarril es necesario mencionar que en América Latina y el Caribe se estima que el 70% del tráfico ferroviario regional corresponde a insumos mineros y el 13% a granos, cereales y productos alimenticios. El ferrocarril ofrece una serie de alternativas para el desarrollo, conecta comunidades aisladas, fomenta la cohesión social y territorial,
mejora la calidad de vida con la presencia del Estado y sus servicios, contribuye a la reducción de emisiones de carbono en comparación con el transporte carretero, ofrece una opción de transporte más seguro y eficiente para pasajeros y carga, con bajos niveles de contratiempos e incidentes viales. Podemos colegir que el ferrocarril ha dejado de ser un transportador universal convirtiéndose en un transportador especializado. Por lo tanto, el desarrollo del sector ferroviario debe dirigirse hacia aquellos tráficos que respondan a los siguientes atributos: tener características propias que lo hacen homogéneos o similares. El transporte de las mercancías se realizan entre un único origen y un único destino, o entre un número limitado, debiendo transportarse a distancias extensas. Aunque para el tráfico de grandes volúmenes y homogéneos también puede ser rentable el transporte por distancias cortas, que sean bienes que posean estacionalidad o tengan estacionalidad reducida. De esta manera se le asegura al ferrocarril un flujo constante de demanda. Los ferrocarriles tienen ventajas frente a las carreteras: capacidad, eficiencia, seguridad vial, formalidad, economía de la infraestructura, rapidez, cuidado del medio ambiente. Asimismo, los ferrocarriles generan los siguientes beneficios: ahorro de tiempo, seguridad, competitividad y la capacidad para el traslado de mercancías. Por consiguiente, convirtamos al Transcontinental de los Andes en un instrumento para el desarrollo de Sudamérica principalmente, conectando los 12 países sudamericanos en una primera etapa: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. Y Panamá queda como el gran conector con Centroamérica para una Latinoamérica integrada. Es un excelente momento para que Sudamérica inicie el desarrollo de su posicionamiento en la economía global. Ahora bien, es momento de considerar la necesidad que tienen los puertos de América Latina de adecuar sus instalaciones para nuevos barcos. Las líneas navieras operan cada vez buques más grandes para aprovechar las economías de escala. Recordemos, al año 2013, naves de 400 metros de eslora y 59 metros de manga son los que comenzaron a llegar al puerto de Chancay, siendo menester expresar que el intercambio entre el transporte ferroviario y los puertos son decisivos en la cadena de distribución mundial. Ofrecen numerosos beneficios: rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental, debiendo expresar que no existen puertos competitivos sin trenes ni trenes rentables sin carga. Sin embargo, dicho lo anterior, los tropiezos continúan desde los puertos, ya que la conectividad terrestre con los puertos, pueblos y ciudades son deficientes. Podrán estar mejorando los puertos, pero las carreteras siguen siendo las mismas y la demanda del desarrollo crece al interior de Sudamérica y, por supuesto, de cada país que la integra. Por ello, el hub portuario de Chancay es uno de los articuladores de la economía mundial y puerta al mercado del Asia-Pacífico, es decir, un mercado de más de 3.000 millones de habitantes con un buen nivel de ingresos. Bien, es momento de proponer que la academia participe de los equipos que se encargarán de encontrar las rutas más favorables, más equilibradas y profundizar el estudio. El eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes es el principal conector de Sudamérica e integrador para la construcción de una economía global sostenible. Impulsará y generará lo que vengo enunciando: el nacimiento de la dorsal ferroviaria de las Américas, integrando Asia, Europa, África y las Américas, salvando el estrecho de Bering, quedando así el continente americano conectado ferroviariamente al comercio global. Permítanme culminar expresando mi saludo a Elisa y Ana María Sevilla, quienes nos recuerdan en su libro El Camino de Hierro que, en un sentido general, el ferrocarril ha sido llamado una obra redentora,
porque estimulará nuestra actividad, alentará nuestras tímidas iniciativas, ampliará el campo de nuestros recursos y relaciones. El proyecto del ferrocarril interandino representa, así, para el Ecuador, su resurrección moral y emancipación como pueblo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, es un resumen, ¿no? De lo que podríamos seguir conversando para poder ampliar de repente algunos conceptos. Considero que debemos seguir pensando en una Latinoamérica que se tiene que ir fortaleciendo todos los días con objetivos comunes, sobre todo, y no, no tratemos de inventar la pólvora, como decimos por acá, ¿no? Cada país haciendo una partecita de lo suyo y perjudicando de repente una integración mucho mayor que va a servir para las próximas generaciones. Eso en términos generales, mis queridos amigos. Perfecto, gracias Robert por la presentación y el tiempo que te has tomado para hacer este video. Adelante, Cintia Aramayo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no he preparado una presentación porque yo quiero compartirles hoy día la visión que tiene el gobierno y el país respecto a los ferrocarriles y en la hoja de ruta que nos hemos trazado para hacer todo este trabajo. Actualmente estoy desempeñando el rol de coordinadora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles en Bolivia, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Esta unidad tiene como función y como objetivo el desarrollo de nuevas rutas ferroviarias. Bolivia, como ustedes saben, tiene aproximadamente unos 3.800 o 4.000 kilómetros de ruta ferroviaria. Una parte está en la parte oriental, que son como más o menos 1.400 kilómetros, y en la red andina tiene unos 2.400 kilómetros. Esas redes están actualmente concesionadas, se concesionaron en el año 1996, producto del proceso de capitalización. Las mantienen unas empresas que son sociedades anónimas, que tienen parte de su capital, el 49% de parte del Estado boliviano y el 50% y un poquito más del socio capitalizador. Sin embargo, Bolivia nunca ha trabajado en el desarrollo de su sistema ferroviario. Su sistema es obsoleto, es un sistema que ha llegado al límite de su capacidad. Por eso es que el gobierno ahora encara una nueva política, porque creemos que Bolivia puede convertir su sistema ferroviario en una plataforma de integración y competitividad. Bolivia, también al igual que el Perú, tiene costos logísticos muy altos, y no solamente los costos logísticos, sino la falta de logística que tiene en el país. Hoy nos hemos reunido con gente como los mineros, que aportan al 35% del PIB, los agroindustriales, que también aportan otro 35% al PIB, y ellos me dicen, vamos a incrementar nuestra producción, pero ¿y cómo sacamos nuestros productos? No tenemos logística, no existen las condiciones. Entonces, de ahí nace la idea de fortalecer nuestro sistema ferroviario, pero trabajar desde la base, primero sin violentar los contratos de los dos operadores, porque son contratos privados y no queremos dar una señal equívoca al mercado también. Entonces, se recibe apoyo de la CAF. Hoy día tenemos una consultora de la CAF que está haciendo un diagnóstico de nuestro sistema ferroviario. Va a elaborar todo lo que significa, cómo está el sistema en este momento, qué es lo que requiere, y a partir de eso va a generar 178, tras el fracaso de negociaciones vinculadas a la histórica demanda boliviana de una salida soberana al mar. Bueno, a partir de ese diagnóstico que va a hacer la CAF, va a entregar una hoja de ruta donde se van a priorizar los proyectos que deberíamos encarar con urgencia.
Obviamente van a haber proyectos a mediano, a corto y a largo plazo. Pero uno de los proyectos que tenemos que encarar urgentemente es el tema de unir las dos redes. Al tener dos redes ferroviarias fragmentadas, es también una fragmentación del país. Se fragmenta Oriente con Occidente. Entonces, queremos trabajar en la unión de las dos redes ferroviarias. Estamos barajando varias opciones de interconexión. No sabemos bien por dónde lo vamos a hacer. Eso lo vamos a trabajar ya con la CAF, con el apoyo que nos den, porque se manejaba un proyecto que era el Corredor Central Bioceánico, que venía desde el puerto de Santos y pasaba todo lo que es Cochabamba y Oruro, pasaba toda la parte del Chapare, un proyecto que el 2016 se lo evaluó en 8.000 millones de dólares aproximadamente y conectaba con el puerto de Hilo. Ese proyecto por el momento lo hemos postergado. ¿Por qué? Porque el Chapare tiene un problema serio de tierra. Es tierra muy inestable. Ya se han hecho estudios de factibilidad entre lo que es Bulo Bulo y Virgarzama Villatunari, pero el suelo es muy malo y por otro lado, la situación social en esa región es tremendamente conflictiva. Entonces no podríamos encarar un proyecto tan grande y con tanta inversión con esos problemas. Entonces estamos viendo la posibilidad de interconectar las redes por la parte sur de Bolivia, es decir, bajando por Yacuiba para entrar la parte de Tarija, el Palmar, unir Potosí, para salir no solamente a los puertos peruanos, sino también a los puertos chilenos. Bolivia, por su cercanía, por su proximidad, porque ustedes saben que la logística no es corazón, no es nada, es simplemente costo, beneficio, tiempo. Entonces, saca todo su mineral a puertos chilenos. Casi el 86% del mineral que saca Bolivia hoy día lo saca hacia el lado de Antofagasta, por la cercanía que tiene Potosí. Entonces, nuestra idea es conectar todas las regiones y al conectar con carga, se puede trabajar con subsidios cruzados para prestar también un servicio de pasajeros y como decía Robert, el tema de conectar un ferrocarril es que te genera desarrollo en las regiones donde pasa. El ferrocarril siempre ha sido desarrollo, por eso también todas las ciudades han nacido alrededor del ferrocarril. El ferrocarril es un transporte sostenible y también estamos posicionando la idea de que no es un transporte que va a excluir al transporte carretero, no se constituye en un excluyente del transporte, más bien el transporte carretero es el que tiene que alimentar al ferrocarril para poder generar la carga que se necesita. Sin embargo, al ser proyectos, por este lado del sur donde pensamos la unión, son aproximadamente 500 kilómetros los que faltan, entre 400 y 500. Lineal son 400, pero ustedes saben que un ferrocarril jamás se hace lineal porque hay que bajar gradiente, qué sé yo. Entonces, calculamos que pueden ser entre unos 450 o 550 kilómetros, entonces lo hace un poco más factible. Pero también el país no cuenta con una política ferroviaria. Nunca se trabajó una política ferroviaria, incluso cuando fue capitalizada la empresa de ferrocarriles del Estado, se lo hizo sin un análisis previo más que los estados financieros de la empresa operadora estatal y nada más. Entonces, hoy también estamos trabajando en generar una política ferroviaria para que todo lo que ahora estamos viendo, discutiendo y trabajando se consolide en el país y se quede consolidado como una política de Estado. Eso también tenemos apoyo ahora de la CAF. Sin embargo, el problema más grande que tenemos para encarar estas obras tan grandes es el andamiaje legal con el que estamos trabajando. Bolivia ha puesto muchos candados al tema de la inversión privada. Tenemos la idea de que el Estado tiene que invertir todo y estamos trabajando también para ver cómo sacamos todo ese andamiaje legal para trabajar con asociaciones público-privadas, para que sean concesiones, para que podamos
encarar estos proyectos que son de gran envergadura con una seguridad jurídica para el inversor. Les comento un proyecto que había encarado la unidad del año 2012. Era una vía de 146 kilómetros que es entre la planta de Ure en Bulo Bulo y Montero, que es donde se une a Santa Cruz para sacar al Brasil. Primero, la planta mal emplazada, debía haber hecho en la frontera, pero además ese ramal se licitó el año 2012. Han pasado 4 empresas a las que se les ha ejecutado boletas porque no han cumplido. Los precios que hemos visto en la adjudicación son muy bajos. Entonces, ¿cómo puedes exigir un buen estándar de trabajo si tienes una mala adjudicación de la obra? Y lo peor es que hay 40 kilómetros que ni se han licitado. Entonces, es una vía que no tiene continuidad. Hoy día hay que trabajar en la continuidad, ese tiene que ser un proyecto, encararlo inmediatamente, porque al no haber tenido operación la vía, porque no tiene continuidad, le han robado eclisas, le han robado las sujeciones, le han robado durmientes, le han robado rieles, y hay muchos lugares que ya estaban entregados y tenemos que reponerlos. Y por otro lado, tenemos el tema de estas dos concesionarias que tienen todavía 10 años de concesión. Pero el año 2011 Bolivia aprobó una nueva ley de transportes y en esa nueva ley de transportes se habla sobre el open access, es decir, el acceso abierto para otros operadores. Eso no ha sido todavía reglamentado, no ha sido trabajado a su integridad. Hay una reglamentación deficiente con creación de muchas empresas. Entonces, nosotros estamos trabajando en una reglamentación adecuada para generar primero transparencia y para que no exista el monopolio en el país, porque ambas redes son controladas por el mismo socio mayoritario. Entonces, lo que queremos evitar de cualquier manera es el tema del monopolio. Entonces, estamos trabajando por ese lado también. Vamos a encarar otros proyectos un poco más pequeños también para fortalecer nuestra red que va desde el Alto hasta Huaki para unir con los puertos peruanos. Entonces, hemos hecho del ferrocarril el medio de transporte estratégico para el Estado, no solamente en el tema de carga y de transporte, sino solo para integrar al país, para integrar un país que hoy día está totalmente fragmentado. Me decía una pregunta, ¿cómo podemos financiar estas redes? Hoy día hay muchísimos inversores interesados en financiar estos proyectos. Nos han visitado empresas desde las más grandes del mundo. Hay apoyo de la CAF, del BID, del Banco Mundial. Sin embargo, tenemos que dar la seguridad jurídica y trabajar en el andamiaje. Como ministerio, creemos que la mejor forma de encarar un proyecto de esta envergadura es hacerlo con asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, solamente con asociaciones público-privadas podríamos financiar un proyecto de esa envergadura y la carga que necesitamos para financiar un proyecto de tan grande envergadura es la carga brasilera. La carga de Rondonia significa, si nosotros lográramos captar 10 millones de toneladas, que es muy poco a lo que ellos producen, hoy día tendríamos cualquier corredor pagado porque eso paga cualquier corredor. Nuestra carga boliviana también va a trabajar en incrementarse. Los mineros tienen proyección de incrementar su carga, los agroindustriales también. No van a llegar a los volúmenes de los brasileros, pero con el mercado brasilero cualquiera de estos proyectos se pagan. Entonces, tiene que venir con financiamiento externo, no puede venir con financiamiento interno, se unirán, trabajarán juntos, hay varias empresas. Les digo algunas, nos ha visitado Hyundai, nos ha visitado la China Railways, nos ha visitado la Costco, el lunes nos visitan unos alemanes que son especialistas en el tema ferroviario. Entonces,
No existen las leyes, efectivamente no existen las leyes, pero estamos trabajando como país en general todo el andamiaje político y legal para poder arrancar con estos proyectos. Incluso se está viendo la posibilidad de entregar carreteras en concesiones o con asociaciones público-privadas para que puedan cobrar los peajes y pues, se puedan mantener. Hoy día nuestras carreteras no tienen mantenimiento, no se les ha hecho mantenimiento. La vía férrea nuestra también de las dos empresas está en una mala situación. No, no es una empresa que ya no tiene capacidad de invertir, ninguna de las dos. Han llegado al máximo de su capacidad de endeudamiento, entonces no tienen cómo invertir y les queda 10 años de concesión para una inversión grande en materia ferroviaria. 10 años es muy poco tiempo. Entonces, luego que termine su concesión, ellos tendrán que entregar eso al Estado y el Estado vendrá de licitarla, entregarla en concesión, pero vamos a trabajar en el mejoramiento de algunos tramos. Se ha hablado también con el gobierno chileno para reactivar en el tema turístico el corredor que va de Arica a La Paz. Ese ferrocarril es de muy costosa operación por la gradiente que tiene 6% de gradiente. Los que conocen de ferrocarriles nos van a decir, pucha, es muy alta su gradiente. Sí, efectivamente es muy grande su gradiente. Entonces, genera una operación muy costosa. Sin embargo, creo que es importante operar ese ferrocarril, primero porque podríamos traer combustible. Eso genera mayor cuidado con el medio ambiente, menos accidentes, menos posibilidad de que se adultere el combustible. Y por otro lado, también podría generar un turismo interesante en la región para gente que venga desde Chile, pueda ir pueda ir hasta el Perú, o pueda ir hasta Tiahuanaco, a Huaki. Entonces hay que trabajar en un turismo un poco más alto. Me preguntaba sobre el tema de la gradiente. Efectivamente, Bolivia tiene por lo menos la parte andina tiene una gradiente de 3%, tiene trocha métrica. Chile también tiene trocha métrica, Perú tiene trocha estándar, pero Brasil también tiene trocha métrica en la parte que colinda con Bolivia y la Argentina también. Y hoy día tampoco es un óbice porque hoy día la China ya está produciendo equipos vitrochados. Entonces, yo creo que no podemos pensar en rehacer todo y deshacer todo lo que tenemos para poner una nueva trocha, nuevo todo, porque es un proyecto muy caro para el país. Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos, iniciar con lo que tenemos y vamos a ir trabajando en ese sentido. La Ferroviaria Andina compró el año 2019 tres locomotoras que son europeas. Son locomotoras que tienen capacidad de arrastrar 3.200 toneladas de carga y pueden ir desde el nivel del mar hasta 4.500 metros de altura. Entonces, hoy día los equipos, el adelanto ferroviario hacen que se pueda trabajar en otras condiciones. Efectivamente, las nuevas vías que hay que hacer, hay que bajar gradiente, hay que tratar de hacer con menos gradientes, o también es una inversión un poco más alta, pero hay que hacer las cosas bien. Vamos a trabajar en todo el andamiaje legal como país para darle a los inversores la posibilidad de que tengan seguridad jurídica y de que además puedan explotar estas redes, no sé, por 40, 50 años para generar pago de las mismas. En suma, creemos que Bolivia es el corazón de Latinoamérica, es el corazón de Sudamérica. Y si nosotros no aprovechamos hoy día de generar interconexión y de generar integración para Bolivia, integrarnos a nuestros vecinos, ya estamos tarde, porque nos van a pasar por todo, por arriba, por abajo, y vamos a quedar fuera de todos los corredores. Y los corredores implican no solamente carreteras, implican servicios adicionales, no sé, puertos secos, implican centros de almacenaje, centros de transferencia de carga, centros de almacenamiento. Entonces, genera un movimiento económico y un desarrollo importantísimo para la región. Entonces, esa es la visión que tiene hoy día el gobierno. Estamos trabajando en eso. Esta hoja de ruta que está trabajando la CAF nos las va a entregar
nos las va a entregar la primera quincena del mes de julio. Así que estamos apresurando todo porque con eso ya vamos a ver de priorizar proyectos y arrancar todo lo que deberíamos encarar como país. Creo que la logística es fundamental y el ferrocarril es un método de transporte que hay que potenciar. Como decía Robert, que me antecedió, todos los países de Latinoamérica han depredado sus vías férreas. Lo ha hecho la Argentina, lo ha hecho el Perú, lo hemos hecho nosotros. Y creo que hoy día nos hemos dado cuenta que tenemos que privilegiar este tipo de transporte por lo que significa también en la sostenibilidad. Hoy día tienes locomotoras andando a hidrógeno verde, ya están funcionando en Chile. Entonces creo que tenemos que trabajar como país para unir estos temas y para cambiar un poco nuestra mentalidad y decir, nosotros somos el corazón. Nosotros deberíamos ser un nodo logístico en el continente. Bolivia debería ser el hub de Latinoamérica para todo, no solamente en ferrocarril, también en el tema aeronáutico y también en el tema carretero. Eso es lo que quería compartir con ustedes, un poco la visión del gobierno, un poco la visión de lo que estamos trabajando y que estamos avanzando para generar un desarrollo ferroviario en el país. Bueno, somos muy afortunados, Cintia, de haberte escuchado y nos has puesto al tanto de todo lo que está sucediendo con este tema de los ferrocarriles. Muchas gracias. Entonces, ya para cerrar este espacio y luego dar el espacio a los tertulianos, Miguel Ángel, adelante, por favor. Guido, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte una vez más la invitación a estas tertulias tan interesantes. Un gusto y un honor, además, Cintia, conocerla o conocerte, si me permites tutearte por este medio. Muchísimas gracias por la información que nos has compartido y a todos los participantes y asistentes, a quienes algunos ya conozco de conferencias y tertulias anteriores. Un abrazo y un saludo fraterno desde Lima. Hace 3 años, más o menos, para poner un poco en contexto lo que voy a decir, no quiero extenderme mucho, eh, 3 años y pico, 3 años, supe de el proyecto del tren transcontinental que Robert ha expuesto al inicio de esta tertulia y me llamó la atención de que no se tomara un proyecto de semejante envergadura y de tanta importancia en serio, o que no se incluyera como parte de una política de Estado, tal cual lo ha descrito Cintia hace unos momentos, pero versión Perú. La última referencia que teníamos respecto de un desarrollo ferroviario de una envergadura parecida aquí en Perú data del año 2008, cuando durante el segundo gobierno del presidente Alan García, mediante una norma declarativa, se establecía de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo, el impulso del tren bioceánico Perú-Brasil. Ojo, estoy hablando del año 2008. Estamos 2026. De esa fecha hasta entonces, no ha habido ninguna otra iniciativa a nivel nacional hasta que apareció el proyecto del tren transcontinental eh, diseñado por nuestro querido Robert Salame, que a mí particularmente me llamó la atención. Lo primero que hice fue contactar a Robert, hablar del tema y, por supuesto, lo invité en esos años. Guido, tú recordarás, yo tenía mi programa de radio y televisión, así que lo entrevisté y Robert pudo en esa primera oportunidad hacer conocido su proyecto, pero de una manera extremadamente sumaria, ¿no? Entendimos de que el proyecto necesitaba una difusión y necesitaba además que se entienda la dimensión continental que la propuesta de Robert presentaba en ese momento, para cuyo efecto me vi en la necesidad, y además con mucho gusto lo digo ahora, de contactar a nuestro querido Guido, porque siempre he creído que
los primeros pasos de integración sudamericana deberían darse entre Perú y Bolivia por una razón muy sencilla y que se explica por sí sola. Bolivia es un país que tiene 5 fronteras. Perú, coincidentemente, es un país que también tiene 5 fronteras. La diferencia está en que las fronteras de Bolivia tienen que ver con la importancia del lado del Atlántico, y lo cual convierte a Bolivia en un hub logístico natural de la región, y es así como yo veo la circunstancia geográfica de Bolivia, de la misma manera como entiendo la circunstancia geográfica de Perú por la apuesta y desarrollo portuario que tiene Perú de cara o frente al mercado asiático a partir de puertos como Chancay, Callao, próximamente Corío, y 3 puertos al norte o 3, 4 puertos al norte de Lima, como son Salaberry, Eten, Paita y de repente Chimbote también. Algunos de ellos ya tienen incluso convenios con el puerto de California para articular y dinamizar, no dinamitar, dinamizar la economía no solamente nacional, y al mismo tiempo que sea un aporte para dinamizar las economías de la región, entiéndase por región Sudamérica. En ese propósito, Robert y yo empezamos gradualmente a difundir la iniciativa. Guido la recogió de muy buen grado, en nombre de los bolivianos. Creo que fue una muy buena decisión, Guido, la que tomaste en ese momento de sumarte a este propósito. Sin ti esto no tendría sentido, y sin ti esto tampoco hubiera crecido de la forma en que ha venido creciendo y de la forma en que se está entendiendo en países como Bolivia, Argentina, con Cristian en Argentina, en el mismo Perú, en México. Hemos tenido algunos hermanos mexicanos participando en anteriores tertulias, y han coincidido porque después me han contactado en privado, particularmente para que les explique un poco más cuál es la idea y el propósito de, de de este proyecto. Robert lo dijo bien claro. Primero, combatir la dispersión, ¿no es cierto? Porque eso permite una integración más rápida, y al mismo tiempo utilizó la palabra integración, y tenemos 2 ejemplos que yo ya los he referido anteriormente. Estados Unidos es lo que es porque fue integrando territorios conforme el ferrocarril se adentraba en el corazón del territorio estadounidense, y China pudo implementar sus políticas de gobierno combatiendo la dispersión, ¿no es cierto?, a través de las vías ferroviarias, y llevar ahí las políticas y desarrollo del tipo de gobierno que ellos tienen a los pueblos más alejados. Los resultados ya los conocemos. Estados Unidos es Estados Unidos actualmente y China es China, ¿no? Entonces les ha funcionado perfectamente como herramienta de integración y de impulso económico en sus distintas regiones a través del desarrollo ferroviario, primero para integrar el territorio y en el otro modelo para compartir la dispersión y hacerlos parte de su sistema gubernamental. Dicho esto, empezamos con Robert hace 3 años, 2 años más o menos, a difundir y promover el tema aquí en Perú, contra todo pronóstico, y recogiendo las palabras de Cintia, a quien entiendo perfectamente cuando uno dice que los primeros obstáculos que uno encuentra en el camino para promover proyectos de esta envergadura son las propias instituciones gubernamentales, por las razones que sean: ineficiencia, corrupción, ineptitud, incapacidad, llámelo como quiera, siempre hay un obstáculo enfrente que tenemos que vencer. Nos pasó o nos pasaba con Robert exactamente lo mismo aquí. Así que nos hemos permitido de a pocos ir promoviendo y difundiendo esto. Y quiero, si me permites, Guido, compartir algunos gráficos solamente referenciales. No voy a ahondar mucho en el tema porque me tomaría demasiado tiempo. A ver si puedo. No soy muy bueno en esto, pero vamos a ver si es que lo puedo hacer. A ver, permítame un segundito, por favor. No sé si se llega a ver el... Se ven los archivos PDF, son como Sí, 8. sí quiero abrirlo, a ver, no sé si...
A ver si es que puedo abrirlo. No sé cómo hice hace un rato, por Dios. No, no está abriendo, Miguel Ángel. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí, Sí, se ve. sí, correcto. Por oportunidades de inversión para los proyectos de la Mancomunidad Regional de los Andes. ¿Se ve el archivo? Sí, Bueno, hace 3 años o 2 años, nadie, absolutamente nadie, hablaba de trenes en Perú, como he referido desde el año 2008 durante el segundo gobierno del presidente Alan García. A partir de explicarles, eso fue un trabajo de hormiga que se ha venido haciendo, eh, cuál era la importancia de tener una vía férrea debidamente sustentada y desarrollada. Entendimos de que teníamos que darle una interpretación más allá de la naturaleza misma de una línea férrea, que es la de transporte o la de desplazamiento. Usamos criterios, por ejemplo, como combatir la informalidad. No hace mucho ustedes se sorprendieron cuando en otra conferencia establecimos de que los niveles de informalidad en mi país iban entre 75 y 80%, y el tren, aunque no lo crean, como le decíamos a algunos, puede servir de herramienta para precisamente combatir la informalidad, en el sentido de que junto a las distintas estaciones de las líneas férreas se pueden construir centros de acopio en donde, por ejemplo, los agricultores del Ande puedan llevar la cosecha de lo que tengan a bien cultivar en sus distintas regiones, y a precio oficial del producto del día, una vez hecho el pesaje industrial, se le deposita el justiprecio de su producto en ese momento, combatiendo de esa manera la intermediación y además generando una trazabilidad de dinero que abona a favor de la formalidad y de la recaudación. Entonces, ese fue uno de los criterios que empleamos para hacerles entender, principalmente a la gente del gobierno, la importancia de tener el desarrollo de una línea férrea a lo largo del país. No solamente eso, el impacto que iba a tener, como bien explicado Robert, en el turismo, y además la dinamización de sectores productivos como son la minería y particularmente la agricultura del Ande, que está tan venida menos en estos días, con la integración al sistema productivo y tecnológico de nuestros días para mejorar las técnicas de agricultura y mejorar además la cantidad y la calidad de producción. Entonces, esos son dos de los tantos criterios que esgrimimos para hacerles entender particularmente a las entidades gubernamentales de la importancia de tener líneas férreas en el país. Este documento que ustedes ven es un documento del año pasado, es un documento oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde, si ustedes ven aquí, en este cuadrito con la parte negra, no sé si se llega a ver, dice Ferrocarril Lima-Ica Proyectos, Ferrocarril San Juan de Marcona, en esta parte de aquí, Ferrocarril Lima-Barranca. Estos son todos los proyectos que ya están siendo estudiados por el gobierno recién después del año 2008, y que ya tienen, como ustedes ven, una estimación de costo en millones de dólares. E incluso tienen ya calificación. Otros, estos que dicen idea, actualmente ya cuentan con un estudio con estudios técnicos en marcha, y que probablemente en el futuro, en el mediano plazo, lleguen a desarrollarse. Ustedes ven el mapa de Perú aquí al costado. Si ustedes ven esas líneas trazadas en las distintas partes del territorio peruano, esos son los proyectos de los que hace referencia en los cuadros aquí a la izquierda y que cuentan ya con una estimación de inversión. Ustedes dirán, pero ¿por qué están tan divididos, tan isolados, tan segmentados? Lo explicaba bastante bien Cintia hace un momento, porque la inversión es muy grande y lógicamente la topografía de nuestras tierras dificultan un poco la ejecución integral
de los proyectos en su totalidad, lo que significa que tenemos que enfocarnos en aquellas zonas del territorio en donde sí se pueda tender la vida férrea, irla de alguna forma diseñando, promoviendo y desarrollando. No deja de ser costoso, por lo que, si ustedes me permiten, eh, la agencia de proinversión, no sé si se llega a ver el documento, Sí, se ve. agencia de promoción, y eso es lo que decía Cintia hace un momento. Solos no podemos porque son montos que escapan al presupuesto nacional, habiendo tanto en Bolivia, en Perú y en otros países de la región, urgencias de prioritaria atención, como son salud, educación y demás. Entonces, se está promoviendo las asociaciones público-privadas en donde se está discutiendo ya el financiamiento parcial de estos proyectos con inversionistas extranjeros o privados, en todo caso, no necesariamente extranjeros. Entonces, estamos tomando conciencia a partir de nuestra circunstancia nacional de la importancia que significa el desarrollo ferroviario, a partir además de una exigencia casi natural de lo que significa el desarrollo portuario a lo largo de literal, teniendo como atractivo del otro lado del océano los mercados asiáticos y de la India, ambos constituidos por más de 1.400 millones de habitantes cada uno. Entonces, tenemos una posibilidad, tenemos una intención de integración que responde a un interés comercial que además significa generación de bienestar, significa además un propósito de dinamización de nuestra economía. Fíjense lo que ha pasado ahora poco con estos lamentables eventos bélicos de los que somos testigos en los últimos días. Me refiero a lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, Estados Unidos, Israel, Irán, en fin. El barril de petróleo se ha disparado por $100 por barril o incluso por encima. Ya los costos logísticos de transporte eran altos y tenían una incidencia en el valor de los productos de por encima del 34%, como ya lo explicó Robert. En Perú, a eso 10% más, increíble pero cierto. Pero los costos logísticos se han disparado a partir del costo del petróleo porque no tenemos, no tenemos otra herramienta para el transporte que no sea la tradicional, vía carretera, vía camiones, le hace, y no tenemos una alternativa, como es el tren, que nos abarataría los costos, que no es dependiente del petróleo y que no hubiera permitido el impacto que ha tenido en nuestra economía las guerras del otro lado del mundo. Entonces, visto desde ese punto de vista, también constituye una herramienta de salvaguarda, por supuesto, de la economía de cada país ante eventualidades de este tipo. Y esto es algo que nos llama a la reflexión. Es cierto que muchos de nuestros países, Perú es uno de ellos, tiene un fondo de contingencia para situaciones como esta, pero es una circunstancia de orden temporal, no permanente. Por lo tanto, nuestro fondo nos puede durar probablemente un año más y después la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que empezar a mirar otras medidas, otras herramientas que nos permitan, ¿no es cierto?, respirar con tranquilidad, sostener nuestras economías y en conjunto generarnos beneficios mutuos y recíprocos a través de una integración regional tal cual la ha descrito en su primera intervención nuestro querido amigo Robert. Quiero terminar, porque no quiero extenderme mucho, con una fotografía, si ustedes me permiten, y aquí termino. No sé si se llega a ver Eh, bueno, se ve la foto en pequeño. en pequeño. ¿Cómo Sí, hago para agrandarla? A ver, tal vez le haces un clic. le estoy haciendo 20 clics, pero no.
A ver, ahí, Sí, sí, ya. ¿la ven? Sí, Bueno, esto, señores, no es el trazo del tren transcontinental de Robert. No, señores. Esto es el Capañán. Esto es el camino Inca que integraba la región tal cual ustedes lo están viendo en la fotografía. Lo que intento con esto es, en primer lugar, decirles que no estamos descubriendo nada nuevo, que una articulación de este tipo trae beneficios. Mentes quizás más amplias y más brillantes que las nuestras nos demostraron en el pasado que esto era posible y que hoy deberíamos recoger esta enseñanza. Y para terminar, y aquí sí, con esta presentación me despido, quiero además, eh, como iniciativa también del proyecto de Robert, comprometimos, se ve, no sé si se ve, creo que está leyendo. Foro Internacional de Desarrollo Ferroviario, ¿se ve? No, no todavía. Todavía no. ¿Cómo hago esto? A ver, a ver, a ver. Ahí se ve. Sí, ya. Foro Internacional de Desarrollo Ferroviario del Perú, Innovación, ¿lo ve? Correcto. Bueno, esto es un foro, una discusión que se hizo el año pasado y que recogió el Colegio de Ingenieros del Perú para precisamente debatir, discutir, conversar sobre la importancia del desarrollo ferroviario en el Perú. Ustedes lo ven ahí. Entonces, es a partir de la iniciativa del proyecto de Robert, del Colegio de Ingenieros, empezó a discutir sobre todas las aristas que tenían que ver sobre un proyecto de esta envergadura. No me voy a detener a explicar cada una, simplemente ustedes pueden ver ahí. El panel número uno dice PEDN, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, que es una hoja de ruta al 2050 de lo que el gobierno, los especialistas han diseñado para el Perú hasta el año 2050, en donde está incluido el tema del desarrollo ferroviario, y los especialistas discutieron los requerimientos, criterios mínimos de ingeniería ferroviaria, todo lo que ustedes ven ahí, geología y geotécnica, metodologías constructivas, financiamiento y sostenibilidad de los proyectos ferroviarios. Es decir, hicieron un debate y una discusión de todo aquello que tenía que ver con la implementación de un desarrollo ferroviario en el país. Esto ha traído como consecuencia, y en ese y en ese orden de cosas nos encontramos ahora en ese propósito con Robert, en llevar ese tema a la discusión científica y llevar ese tema ya no solamente a nivel gubernamental, a nivel de colegios profesionales, a nivel de entidades como por inversión en el Perú para promover la inversión privada y generar participación público-privadas en estos proyectos, sino además estamos llevando el tema a la discusión académica con la participación, y ese es el propósito de este año, de distintas universidades para que tenga una discusión académica y desde la academia se pueda interpretar la importancia del proyecto en los términos que tanto Robert, Cintia y este servidor humildemente acabamos de exponer. Guido, no me quiero extender más, quiero simplemente agradecerte nuevamente la invitación y a todos también su gentil atención y espero, como siempre, estar a disposición cada vez que me requieras, Guido, para compartir no solamente este tema, sino otros de interés de la región. Muchas gracias. Gracias, estimado Miguel Ángel. Entonces ahora abrimos el espacio para que puedan hacer algunos comentarios, preguntas abiertamente. Carlos, si podrías, por favor, decirlo en, en vivo. Mm. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Y Buenas noches. Bueno, hace un tiempo yo estaba en La Paz. A partir de 2023 tomé la decisión de venirme a Pando, departamento de Pando,
Y realmente acá en Cobija, en todas las comunidades, en los municipios de todo el departamento de Pando, no hay, digamos, no hay caminos, no hay carreteras, o sea, aquí falta mucho por hacer, no hay, recién después de mucho tiempo están y la gobernación tiene deudas y un montón de problemas hay aquí, más que todo de conectividad terrestre, porque la carretera, cada vez lo que se tarda en 2 días, en 8 horas, se tarda en 5 días por el mal estado de las carreteras, hay mucho barro, las personas se quejan y tienen unos altos costos también por la vía aérea que tiene enorme, el pasaje es caro, ya sea La Paz, Santa Cruz o Cochabamba, de troncar, es muy caro. Entonces, para mí sería una buena iniciativa empezar a iniciar estos proyectos, porque yo estaba pensando, digamos, yo estoy en Pando y estaba pensando hacer un tema de consultorías en agua potable, en alcantarillado sanitario y también en carreteras, ¿no? Pero viendo esto de la conectividad ferroviaria, yo pienso que sería más eficiente, más ecológico, pero estoy viendo también que la noticia que el BID ha lanzado de 4.500 millones de dólares a Bolivia en proyectos. Lo que hay que hacer es aprovechar esa idea. Aquí a la gobernadora de Pando recién la van a posesionar, entonces a partir del 4 de mayo también estoy queriendo entrevistarme con ella para poder emprender algo de proyectos, ¿no? También cambio climático, biodiversidad, hay mucho por hacer acá y realmente de repente hay pocos profesionales que están aquí en el departamento de Pando. Ese es el comentario que puedo hacer y esta es una buena iniciativa un punto de partida en el cual se pueda, digamos, ya iniciar una nueva Bolivia. Muchas gracias. Tal vez podemos escuchar varias preguntas y luego cedemos la palabra a Cintia, Miguel y Robert. Gracias, Muy Carlos. buenas noches. No sé si es que puedo participar. Claro, adelante. Si puedes poner Sí, tu cámara, por favor. Adelante, Neddy. ya, un segundo, por favor. Habilito mi cámara enseguida. ¿Dónde está? Ah, acá está. Ya se me puede ver, ¿verdad? Sí, Bien, bueno, primero muchas gracias por participar y bueno, lamentablemente después de ver tantos proyectos que bueno, he podido estudiar el tema ferroviario entre Bolivia, Perú y Chile, me siento un poco como frustrado respecto a lo que se ha avanzado. El tema ferroviario es bastante complejo y es solo una parte del problema. Ya había el sueño de unir el Pacífico y el Atlántico, por ejemplo, hace siglos atrás, desde la construcción del ferrocarril Arica-El Alto y la respuesta peruana, ¿no? Con la construcción en la línea Mollendo-Puno. Y ya desde entonces se planeaba llegar hasta el Atlántico. Y el contexto geopolítico también juega un papel muy importante, ¿no? Los problemas eternos entre Perú, Chile y Bolivia que tenemos y continuamos con esos problemas. Las demandas que hemos tenido ante la Haya los la última década, eso lo demuestran, que es un tema pendiente. Resulta que es un nudo georgiano más, ¿no? O sea, es uno de los tantos que tenemos que resolver. Además que Bolivia siempre ha estado luchando con sus propias contradicciones. Entonces, no creo que ningún proyecto de, de integración vaya a salir si es que Bolivia no resuelve o por lo menos no avanza en solucionar esas contradicciones. Una paradoja evidente, el tren Arica-El Alto ya está funcionando, está habilitado, pero no se está utilizando y eso podría ayudar mucho con los costos logísticos. Pero, a ver, vamos, ya se intentó hacer la anterior vez y hubieron problemas muy grandes con el tema del transporte, ¿no? Y además, todo esto también genera grupos de poder, ¿no? En este caso, el transporte internacional, el Tratado de 1904 y demás. Todo esto va a generar bueno, ha generado ciertos problemas y es parte de lo que va a ser la geopolítica en el tema de Bolivia. Y también está la parte de la geopolítica interna, ¿no? O sea, en este momento tenemos
am, no es bonito decirlo, pero hay una lucha entre, que a veces aumenta y otras no, entre Occidente y Oriente. En este momento la mayor parte de la carga pasa por el Pacífico, ¿no? Entonces, el momento de unir lo que va a ser igual otro sueño gigantesco, muy difícil de lograr, con mucho dinero, que se necesita mucha inversión. El tema de unir el ramal oriental con el ramal occidental es que ojalá algún día se dé. ¿Qué va a pasar en ese momento cuando al altiplano se le quite ese poder, ¿no? El poder del Pacífico y se habilite en este caso el tema de la hidrovía? O ya está habilitada, pero se explote más. ¿Cómo vamos a reaccionar los bolivianos respecto a eso? Y el tema que mencionaba la doctora respecto a por qué no se ha hecho mucho, también por problemas sociales y porque iba a pasar por el tema del Chapare, donde no solamente está el tema geológico, sino también hay problemas sociales que en Bolivia todos conocemos. Y todo eso es solo la punta, porque si analizamos un poco más, todo esto va a responder a una geopolítica mayor, ¿no? En este instante, por ejemplo, solo voy a nombrar tres ejemplos. ¿Qué ha pasado cuando Chile quería construir o ha intentado construir el tema de la fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong? Estados Unidos en ese momento ha quitado el tema de las visas a suministro de transporte y eso se congeló. ¿Qué ha pasado cuando Shanghái ha empezado a funcionar? Uno de los funcionarios de Donald Trump ha indicado de que se le iba o se podría poner, dando a entrever una amenaza, se le podría aumentar el tema del 60% de aranceles a toda carga que pase por Shanghái. Y finalmente, ¿qué ha pasado en el Perú con la compra de los F-16 de la última semana? Entonces, todo esto que es la integración también responde a un orden geopolítico mundial. No está lejos de todo eso. Y finalmente, una pregunta. ¿Qué tipo de estrategias logísticas y de integración regional necesitaría Bolivia hoy para aprovechar su posición geográfica? Que, entre comillas, también todos los países piensan que son el corazón de su continente, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, ¿cómo es que nosotros vamos a aprovechar esto y si la tecnología nos va a ayudar? En el momento de desarrollar nuevos puertos inteligentes, puertos secos, se está pensando en usar la inteligencia artificial, se está pensando en utilizar blockchain, se está pensando en unir todo lo que es la cadena logística, porque recordemos que en el tema logístico es carreteras, aviones, trenes y lo que no se menciona mucho acá en Bolivia, mares, ¿no? O sea, necesitamos un puerto. Tenemos la capacidad para poder influir con nuestros vecinos, sean chilenos, peruanos, brasileños, argentinos, en el tema de una interconexión real en tecnología, por ejemplo, es decir, tenemos la capacidad en nuestra Cancillería, tenemos a los diplomáticos para que vayan y hagan negociaciones para que Chancay nos mande información sobre el tema de sus buques, cuánto es su capacidad, cuántos son sus costos, Mollendo no, haga lo mismo, Hilo haga lo mismo, Arica haga lo mismo, o en el caso bueno, de Chile, Iquique haga lo mismo y que nosotros tengamos aquí un gran centro tecnológico que nos permita sortear esto. O sea, tenemos la capacidad, entonces, por eso es que muchos de estos proyectos a mí me resultan un poco frustrantes, porque he leído tantos ya que es como que uno más, digamos. La verdad, sinceramente, me gustaría que esto no pasara así. Pero creo que todo pasa por el tema de cómo en Bolivia, que en este caso estamos en una tertulia boliviana, podemos resolver esas contradicciones. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Fantástico, Neri. Bueno, desde Chile, Diego Balda. Hola Guido, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre saludarlos y felicitar a los expositores. Aquí tengo una pregunta que quizá va un poco más al rol y al rol del privado. Creo que Cintia habló algo de eso. Me parece que aquí un poco el debate tiene un tinte político en el sentido de que es preponderante el rol del Estado, pero a la vez también es bueno considerar el ojo del privado, ¿no? Porque si el privado no está invirtiendo es lógicamente porque probablemente no es rentable, ¿no? Pero aquí hay que ver como el beneficio social en general, ¿no?
Y mi pregunta va a justamente eso, o sea, eh, hasta qué punto es viable de que el Estado siga financiando proyectos que económicamente no son viables, ¿no? Y lo digo esto pensando en el caso chileno, donde evidentemente el tema de ferrocarriles es importante, pero también se ha demostrado de que el transporte carretero, pensando en la logística, es lo más eficiente, ¿no? Y de hecho, hay un par de ejemplos en el anterior gobierno de Gabriel Boric, donde se han tratado de hacer proyectos de índole estatal que han fracasado, ¿no? Y han tenido un fracaso rotundo justamente por el tema de logística, ¿no? Mi pregunta va en ese sentido. Hasta qué punto la CAF, porque por lo que entiendo, la licenciada Aramayo habló del estudio de la CAF, que como parece que va a ser como el puntapié o la base de este corredor bioceánico, no sé cómo se llame en Bolivia, hasta qué punto se tendrá en consideración esto, ¿no? El costo del Estado, hasta qué punto el Estado puede financiar la ineficiencia o el alto costo que puede significar un proyecto de este tipo. Gracias, Diego. Y bueno, estaríamos cerrando con Nicolás porque ya estamos casi al filo de la hora. Luego eh, damos la palabra a los expositores. Gracias, Diego. Audio, Nico. Bien, ahora sí, muchas gracias. Importante la exposición de, bueno, quienes nos han hecho ver la importancia del tema de la integración vía ferrocarriles. Yo quiero hacer una pregunta concreta para la directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles. Algo que me llama la atención, está clarísimo que el Estado no lo puede hacer solo, necesita de una asociación público-privada, y también se ha hablado de que una de las trabas es el tema legal, vista desde la perspectiva de la inversión. Yo quiero consultar hasta qué punto es viable en estos momentos poder alcanzar esta unidad con el sector privado para poder viabilizar algún tipo de productos de esta naturaleza, considerando que no existe una amplitud en el tema de la seguridad jurídica. Es decir, si actualmente alcanza lo que la normativa, concretamente la Constitución Política del Estado, nos permite para poder hacer estas alianzas privadas, o hasta qué punto necesitamos modificar la Constitución como para poder tener flexibilidad y viabilidad a estos proyectos. Excelente. Bueno, entonces tiene la palabra los expositores en el orden que prefieran. ¿Quieres, Guido? Le respondo al Sí, señor por favor. primero. A ver, efectivamente la Constitución tiene varias trabas. Hay algunas leyes como la 516 que tiene algún margen, pero hay que trabajarlo. También hoy día hay apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo al país para trabajar en la estructuración de buenas leyes para que se puedan hacer asociaciones público-privadas. Estas inversiones no solamente son para que el privado haga la inversión, sino también para que el privado la administre y la explote hasta que pueda pagarse la inversión. Eso es una asociación público-privada. El Estado va a tener una parte de los ingresos y todo, pero la administración y todo el know-how y todo lo va a hacer, lo va a ejecutar un privado. Eso es lo que se está pensando. Ya se ha visto que todo lo que ha ejecutado y ha trabajado el Estado no ha dado los resultados que se esperaban. El Estado, desde mi punto de vista, no está capacitado para ser ejecutor, sino él tiene que ser fiscalizador, tiene que ser controlador y al final tiene que garantizar que sus habitantes vivan bien. Eso es lo que tiene que hacer y que tengan buenos servicios. Y todo lo que es la logística significan buenos servicios. Indudablemente estos proyectos no van a ser viables ni se van a poder trabajar
si no logramos conseguir el apoyo de Brasil para que Brasil nos dé la carga necesaria. Brasil tiene la carga suficiente como para pagar cualquiera de estos corredores y se están haciendo gestiones también ahora para trabajar en ese sentido. Ya nos hemos reunido, el ministro de Obras Públicas ha estado en Brasil, ha visto el tema, se han firmado unos preacuerdos y técnicamente yo también ya me he reunido con gente del Brasil para trabajar en conjunto estos proyectos. Muchas gracias. Guido, ¿me permite? Guido, Claro, claro. ¿me escucha? ¿No? ¿Sí? Sí, quiero solamente hacer un comentario extensivo, comentario que se hizo hace unos minutos respecto de que aquí se vive una circunstancia de orden geopolítico, lo cual es cierto, ¿no es cierto? Pero en el caso de Perú, a nosotros no nos han ni multado, ni grabado, ni penalizado con aranceles impositivos más allá de los considerados en los distintos tratados de libre comercio que nosotros tenemos con una serie de países alrededor del mundo. Si bien hay un problema entre Estados Unidos y China por la hegemonía de uno y otro en distintas partes del mundo y por la expansión que tiene China en distintas partes del mundo, la redundancia, no nos afecta directamente y tanto no nos afecta que una reciente imposición de 10% de aranceles que nos había impuesto Estados Unidos, la eliminó hace cuestión de 3 o 4 meses, restituyendo las condiciones del Tratado de Libre Comercio que aún mantenemos con Estados Unidos. Y no tenemos en estos momentos ningún problema, digamos, ni con China, ni con Estados Unidos. Y tan cierto es lo que digo, que en el norte de Perú, Estados Unidos está desarrollando una base aeroespacial. Segundo, tiene interés Estados Unidos en participar en el impulso del puerto de Corío, que es un puerto incluso más grande que Chancay, a desarrollarse en Arequipa. Nuestra filosofía de inversión es plural. Nosotros tenemos, por ejemplo, a los japoneses impulsando y modernizando proyectos de irrigación como el de Majes Sihuas en el sur del Perú. Tenemos a coreanos, por ejemplo, modernizando el puerto de San Juan de Marcona en la región que está al sur de Lima, en Ica. Tenemos a franceses y suizos, y Robert conoce muy bien esto, impulsando el desarrollo de la carretera central y el túnel trasandino en la parte central de Perú. Es decir, tenemos una multiplicidad de inversores de distintas nacionalidades que hacen que hayamos aprendido a los tumbos y a los trancos, a no pelearnos con todo el mundo y a entender que la generación de bienestar, repito esta frase, que la generación de bienestar es la mejor política económica incluso para el entendimiento de los pueblos. Yo creo que una vez que usted vea que su vecino con el que no se llevaba bien le suma su propio esfuerzo para traer beneficios a la calle donde usted vive, entenderá de que conjuntamente pueden ambos conseguir mejores cosas que de manera unitaria o cada uno por su lado. Hemos entendido en Perú, repito, a los tumbos y a los trancos, la necesidad para empezar de intentar entendernos nosotros mismos al interior del país, porque las diferencias no solamente son de la frontera para afuera, tenemos serios problemas sociales al interior de nuestros propios territorios. Durante mucho tiempo hemos sido naciones fragmentadas en el interior por cuestiones culturales, raciales, económicas. Entonces nosotros hemos entendido que el desafío empezaba primero por casa. La mejor respuesta que yo les puedo dar y propuesta y sugerencia es entender que la generación de bienestar apacigua y amaina cualquier tormenta de cualquier índole para el mejor entendimiento y los mejores propósitos de integración. Yo creo que en el caso de Perú y Bolivia específicamente, y también Chile, o sea, tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en un bloque comercial muy poderoso articulando, para empezar, nuestras capacidades productivas y comerciales, que las tenemos. Litio, cobre, agricultura, energía verde, es decir, hidrógeno verde. Es decir, tenemos una serie de factores
que en conjunto nos hacen muy superiores, aunque suene extraño aceptar la palabra, pero nos hacen muy superiores porque nos diferencia del resto del mundo, que no tiene ni por asomo ni por accidente las mismas potencialidades que el cielo o el destino ha querido darnos. ¿Qué sentido tiene competir entre nosotros? Eso es darle, eso es darle las oportunidades y dejar en posición de poder al comprador, porque lógicamente el comprador vendrá a llevarse el producto del que ofrece menor precio. Tú eres economista, Guido, y sabes lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasa si concertamos? Y hay que decirlo sin ningún miedo, concertamos voluntades para defender nuestra identidad a través de propósitos comerciales y fijar precios unitarios a nuestros productos de cara a los mercados internacionales. Ya la competencia no es entre nosotros, es nosotros con el mundo. Y entramos a competir en precio y calidad, volúmenes de productividad, frecuencia de entrega, con quien quiera. Porque tenemos para entonces, con el favor de Dios, trenes, puertos, producción, tecnología y como alguien dijo ahí, se necesita, y ahí sí tenemos que meterle ganas todos y voluntad, marco jurídico que regulen toda esta actividad para darle estabilidad a estos propósitos y mirar hacia el futuro. Es decir, que venga el gobierno que venga, se sostenga a través del tiempo la intención jurídica que le dé respaldo y vida a estos proyectos de largo aliento. Entonces, repito, nosotros aquí en Perú estamos aprendiendo a los golpes, porque así somos los latinoamericanos, pues aprendemos a los golpes, aprendemos a los golpes, ¿no? Entonces, pero bueno, si es que es así, que tenemos que aprender, bueno, que sea así, porque al final seguramente valoraremos más los resultados que hoy quizás no vemos, pero que generaciones futuras verán. Yo les hacía un comentario en la presentación que hice muy breve de todos los organismos que se sumaron al propósito del proyecto de Robert Salamé, el tren transcontinental. Nadie aquí en Perú se ocupaba del tema, créanme, se los puedo asegurar. Nadie se ocupaba de este tema hasta hace 3 años. Y es gracias a Robert y a Guido que el tema no solamente ha tomado fuerza aquí en Perú, sino que además ahora tiene trascendencia continental por el esfuerzo de gente como Robert y Guido y Cristian de Sieri en Argentina. Entonces, entiéndase que el desafío que tenemos no es fácil porque a nosotros nos está costando tiempo presente convencer a las autoridades de los beneficios de un proyecto de este tipo y de lo que esto puede significar en las relaciones bilaterales con nuestros países fronterizos. Usted le da salud, usted le da educación, usted le da trabajo, usted le cambia la vida a un poblador de su país, se la mejora y va a ver que va a empezar a pesar en su futuro más que en el odio, rencor, rencilla con quien sea que las tenga en ese momento, porque la filosofía de vida cambia. La circunstancia del bienestar cambia la forma de pensar del individuo. Nos hace mirar el futuro y el mañana con una proactividad y un positivismo que quizás ayer no teníamos. Pero cuando empezamos a tener dinero en la billetera y le podemos dar educación, vivienda, alimento, salud a nuestra familia, créanme que la perspectiva del futuro es totalmente distinta, porque nos da seguridad, porque nos habemos probado a nosotros mismos que sí pudimos, que sí podemos y podemos más. Repito, podemos más. Japón no tiene ni la centésima parte de riqueza ni mineral ni agrícola de la que tenemos nosotros en conjunto. Y miren lo que es Japón. Alemania durante tantos años dependiendo del carbón, al igual que Japón, y ahora Japón apela a la energía atómica para poder desarrollar su futuro y sostenerlo. Y nosotros tenemos aquí para desarrollar hidrógeno verde por las condiciones climáticas, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos oro, ¿qué no tenemos? Y estamos peleados y queremos seguir peleados. Eso no tiene sentido. Generemos bienestar, generémonos bienestar. Aprendemos a generar bienestar sobre todas las cosas. Miremos al hermano de al lado como un hermano, como una unidad de producción, porque sin él yo no puedo ser mejor. Con él soy mejor, porque son dos esfuerzos sumados que hacen más que uno.
Entonces, esta es la reflexión. Yo creo que a partir de una reflexión de este tipo de orden social, más de orden geopolítico y de orden humano, además, porque ya hemos pasado bastante, ¿no? Ya hemos sufrido bastante, ¿no? Tenemos mucha gente pobre, mucha gente necesitada en los distintos países donde nos toca vivir a cada uno de nosotros. Algo hay que hacer por esa gente. Yo tengo la suerte de tener un techo, de tener comida, de tener un carro propio, de tener casa propia. Sí, con mi esfuerzo, es verdad, pero me costó muchísimo. No podemos facilitarle la vida a otra gente para que tenga lo mismo con otros mecanismos de bienestar, digo yo. Esa es nuestra responsabilidad, creo yo, con el futuro de nuestros países. E insisto, yo creo que Perú, Bolivia, Chile tenemos esa gran oportunidad en bloque, en conjunto. Sí podemos. Yo estoy convencido de que sí podemos y a Guido se lo he dicho infinidad de veces. Yo tengo casi una obsesión con esta idea del bloque comercial sudamericano. Durante mucho tiempo nos han desde fuera postergado y nos han mantenido divididos precisamente porque creo yo que nos tienen miedo. Así es. Creo yo que nos tienen miedo. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Porque si nos juntamos, miren, imagínense nomás el equipo de fútbol que tendríamos. Por decirlo de una forma, no nos gana nadie, ¿eh? Digamos, es una nota alegre al final para resumir lo que quiero decir, pero es posible. Creo que somos mucho más de lo que la gente desde fuera quiere hacernos creer. Y nada, con esto me despido y gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias, Miguel Ángel. Robert, y cerramos con Cintia. Ok, muchas gracias, Guido, Guido. ¿podrías dar uso la palabra? Ah, ok. Estamos cerrando con Robert, por favor. Por favor, si me permites, Guido, la palabra a don Lodoaldo, por favor. Claro, Si le- claro, claro, el ministro. Lodoaldo, por favor, adelante. Gracias, soñadores del cielo, ángeles terrenales. Efectivamente, la gama de comentarios hechos por hombres que son realistas, les admiro. Toda vez de que en Europa, en Asia, en América del Norte se implementan los grandes ferrocarriles de integración y las que llevan el desarrollo. En el Perú y en Sudamérica se desimplementa, se destruye. Es en el caso de Huancavelica, casi ya más de 25 años, ya no funciona el famoso Tren Macho. El Tren Macho le decimos por Huancavelica porque cuando quiere sale y cuando puede llega a su destino. Llegaba hace 25 años. Y ahora último se ha despedido y ahora ya no llega. Entonces eso es de extrañar porque era una integración masiva para gente pobre, para gente mediana, así como también se trasladaba pues todo el material minero, todo lo que corresponde pues al consumo humano. De modo que creo que este sueño que en algún momento debe realizarse o hacerse una realidad, el pensamiento de Robert, al quien lo admiro, así como el día de hoy los he escuchado a Guido, a Cintia, a Carlos, a Miguel. De ese equipo justamente se necesita los espacios de los países, porque los políticos aún todavía no llegan a soñar bien como ustedes y como muchos. De modo que esta primera invitación lo recibo con mucha gratitud y estoy justamente para poder admirarlos y no solamente, sino también fortalecerlos porque los sueños muchas veces se caen. Entonces hay que
amalgamar entre el gobierno, el sector privado y, como no, las cooperaciones internacionales, quienes pueden contribuir con un plan de trabajo. Solamente eso era de poder en este primer encuentro aplaudirles y orar mucho porque solamente Dios hace realidades a los sueños que tienen la humanidad. Y yo les agradezco. Muy buenas tardes desde los Andes del Perú, Huancavelica, Perú. Gracias. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, mi querido Glodualdo. Eh, yo solamente quiero culminar diciéndoles que Latinoamérica está repensando, está recuperando la memoria de la conectividad ferroviaria. Desde allá por los años 1883, más o menos, en la guerra con Chile, Perú tenía 5.000 kilómetros de vías férreas. Todo eso se ha ido desmantelando en el tiempo, todo eso se ha ido perdiendo y hoy Perú cuenta con 1.900 y es el país con más baja densidad ferroviaria en América Latina. Es una pena. Ahora, también es cierto que América Latina está comenzando a repensar el tema ferroviario. Recordemos que Centroamérica está empezando a hacer su trazo ya desde México hasta el Canal de Panamá. Va a surgir, en algún momento tiene que surgir la conectividad latinoamericana, en algún momento tiene que surgir lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Fíjense, la desunión nos las han impuesto de alguna forma. Yo recordaba cuando Cintia comenzaba a hablar sobre el tema de las secciones de las trochas. Oiga, eso no ha venido gratuito. Han podido haberlo hecho, pues que Argentina, Brasil, Bolivia, Perú tengamos no solamente dos, tres trochas, sino una trocha, pues, una trocha para que se vaya pensando en la unificación sudamericana principalmente. Entonces yo creo que tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos y lo que tenemos que hacer es construir, tenemos que construir la posibilidad, la esperanza, se tiene que construir, no dejemos de reconocer que valemos por nuestra ubicación. Y como bien dijo Miguel Ángel, ¿quién puede comparar la producción de Latinoamérica, por favor? ¿Quién? Yo creo que estamos muy lejos de lo que pueda suceder de acá a unos años en el tema productivo, en el tema de estacionalidad. Y cuando hablan de Bolivia, yo vuelvo a insistir, mi querida Cintia, mi querido Guido, Bolivia, corazón de integración latinoamericana, pero hay que construirlo, se tiene que hacer. Nosotros acá en Perú estamos entendiendo que ese es un proceso duro, ponen cabes, nos caemos, nos levantamos, pero la ubicación de Bolivia obliga, obliga a construir infraestructura para que Sudamérica pueda conectarse a través de Bolivia. Así como nosotros tenemos ahora la salida a través de Chancay y muchos países latinoamericanos están pensando en trenes para llegar al puerto de Chancay principalmente, igualmente, Bolivia tiene que construir su infraestructura, los hermanos bolivianos tienen que darse cuenta que hay que hacerlo, se tiene que hacer eso. No hay otra alternativa, no hay. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene una ubicación geoestratégica, lo hemos visto en una imagen anteriormente, pero tenemos que hacer uso de eso. Acá en Perú nos hemos cansado de repetir muchas veces. Yo desde 25, 30 años atrás escucho que Perú tiene una ubicación geoestratégica invalorable. Podemos salir desde el Perú, podemos salir al Atlántico, a través del Amazonas inclusive. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos comenzando recién a hacer las cosas y deben existir otras virtudes en Bolivia que deben señalarlos ustedes mismos. Pero hay que hacerlo, hay que construirlo y lo que hay que hacer es buscar la cooperación, los objetivos comunes de Latinoamérica. De eso se trata mi mensaje. Muchas gracias. Excelente, Robert. Cerramos con Cintia y cerramos el taller, Bueno, la tertulia. creo que Bolivia hoy día tiene una posición completamente diferente. El gobierno está apoyando este desarrollo, es más, lo está propiciando y tenemos
toda la cooperación internacional apoyándonos en gestar este nuevo proyecto. Los desafíos son muy grandes, por supuesto que son grandes, son tan grandes como el proyecto. Pero si no lo hacemos ahora, no cambiamos hoy día nuestra mentalidad, no pensamos en que somos un solo país, somos un solo continente, ¿cómo no vamos a seguir peleando? Coincido con Miguel y con Robert de que no podemos seguir pensando en separarnos. Tenemos que pensar en que nosotros vamos a ser todo Sudamérica. La fuente de alimentación para el resto de los mercados. Nosotros vamos a producir el alimento para el mundo y en eso tenemos que trabajar. Y lo que les decía, el Estado tiene que generar bienestar para sus estantes y habitantes. El Estado no tiene que ser empresario. El Estado tiene que generar bienestar para sus habitantes. Y parte de ese bienestar se genera pues con desarrollo de proyectos que traigan desarrollo económico a la región. Entonces creo que es un momento oportuno para hacerlo. Tienen que entender la gente que tenemos que trabajar juntos, Oriente y Occidente. Somos un solo país, tenemos que unirnos como país y no, el Atlántico no excluye al Pacífico. Hay productos que tienen que salir producidos en el Brasil que tienen que salir al Pacífico porque va a ir a otros mercados y el Atlántico también. También hay que desarrollar nuestros puertos, hay que desarrollar Puerto Bush porque es una opción también para salir al Atlántico. Tenemos que trabajar en el desarrollo del país y creo que es el momento para hacerlo. Si no lo hacemos ahora, ya estamos tarde para la región y hoy día tenemos que trabajar como región. Hay buena relación con Chile, hay buena relación con Perú, entonces creo que hay que trabajar de esa manera. Hoy día es un nuevo país, tenemos que despertar a otra realidad. Y les agradezco mucho la invitación, la posibilidad de poder compartir la visión del gobierno sobre lo que queremos hacer. Perfecto, muchas gracias. Qué bien invertida la tarde y la noche de este sábado. La próxima cita es el último sábado ya del mes de mayo y las estaré informando del tema de la tertulia. Muchas gracias, Cintia, Miguel Ángel, Robert, a todos los participantes, a todos los tertulianos. Hasta pronto Muchas y gracias. feliz fin de semana. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes, gracias por Hasta la invitación. luego. Hasta Hasta luego, luego. Cintia. Que estén Hasta bien todos. luego, Gracias, Robert. Guido. Que Chao, esté un bien, Miguel abrazo a Ángel. todos. Chao, Un Guido, abrazo a gracias. Chao, todos. gracias, Gracias, gracias. chao, chao.